En medio de violencia y crueldad creció Colombia. Hace más de medio siglo transformó sus territorios en escenarios de terror y resistencia. Una guerra y todas las incidencias que pueden caer sobre un país entero. Poderes llenos de arrogantes que convirtieron sus discordias en las discordias de todos. Pueblos en total agonía. Millones de familias destruidas huyendo aterrorizadas. La mayor parte de la guerra librada en el campo, en la lucha por la tierra. ¿Acaso esto ocurrió en la clandestinidad? En la ciudad el conflicto se ha visto lejano, creando así un camino al olvido. ¿Dónde estábamos mientras sucedía esto? ¿Por qué permitimos que esto se prolongara? ¿No vimos o no quisimos ver lo que ocurría en el campo? Es interminable, memorias de guerra en vía de una aceptación, violación constante de derechos humanos, la guerra recayendo sobre los más desprotegidos por el Estado, trayendo pobreza y desesperanza para el pueblo. Combates, masacres, atentados, emboscadas, secuestros, desapariciones, sindicales, activistas, maestros, campesinos, periodistas, civiles desarmados, muertos. ¿Qué se quedó en el tiempo? ¿Aceptación de la tragedia que vive hoy Colombia? El poder del pueblo manejado por personas con más dinero, abuso de la naturaleza y la riqueza, prensas de terror y miedo como un arma de manipulación masiva, odio y violencia tomándose un país entero. Se volvieron en contra del pueblo quienes quisieron defenderlo, pueblos oprimidos, marginados, manteniéndose en pie de lucha por la vida. Cuando quieras. ¿Qué tan importante crees que es la educación en una sociedad que busca llegar al posconflicto? Bueno, considero que para hablar de posconflicto primero hay que hablar del conflicto, ¿no? Entonces, el conflicto, digamos que tiene su causa, tiene su raíz de cara a las desigualdades sociales que se viven, ¿sí? A la brecha que hay cada vez más entre rico y pobre, ¿sí? Y en ese orden de ideas considero que la educación es el único, digamos que es la única fuerza que va a determinar que la clase popular pueda llegar a redireccionarse y pueda llegar a repensarse otra cosa diferente, ¿sí? Y pueda llegar a tomar la batuta de la misma sociedad, ¿sí? En ese orden de ideas considero que la educación es el pilar fundamental para la base social y en ese orden para solventar el conflicto y para llegar a un posconflicto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diego Rodríguez, pertenezco a la Red Distrital de Estudiantes de Secundaria. En este momento estudio en la Universidad Pedagógica Nacional. Diego, ¿crees que puede existir el posconflicto en Colombia? Bueno, para que exista el posconflicto, yo creo que primero debemos como definir un poco ese término conflicto, ¿sí? Porque pues, el posconflicto sería después del final del conflicto, algo así lo llego a entender yo. Entonces para mí el conflicto no es simplemente el escenario en el que hay conflicto armado, ¿sí? En el monte, en la selva, todo ese escenario, ¿sí? Por ende, ¿sí? El hecho de que se acallen los fusiles, el hecho de que las guerrillas dejen su accionar militar por un lado, ¿sí? O algo así, no significa que el conflicto pare, porque el conflicto también se vive en la ciudad, en los barrios, en los colegios, en las mismas casas, ¿sí? Desde el conflicto familiar hasta el conflicto pedagógico, hasta el conflicto en las mismas empresas, ¿sí? Entonces, me parece complejo ese término del posconflicto, ya que el conflicto lo estamos viviendo nosotros, ¿sí? El conflicto parte del momento en el que la sociedad está dividida en dos, ¿sí? Y yo creo que habría posconflicto en el momento en el que dejarán de existir las clases sociales. ¿Crees que el país debe transformarse políticamente y de qué manera? Definitivamente existe una transformación política, porque si se ha planteado que existe una izquierda y toda la vaina con las cuestiones del polo democrático y esto, yo creo que han existido algunos personajes que han estado desde siempre en el poder y que han mandado esas orientaciones para que Colombia empiece a funcionar de cierta manera, ¿sí? Entonces sí es necesario tener una alternativa política, constituirse como poder, ¿sí? Que los procesos barriales, que los procesos de base, que se entienden como procesos de izquierda, sigan avanzando, pero para que eso siga avanzando deben existir garantías sociales, políticas, ¿sí? En el momento en el que si yo sepa que yo estoy representando a mi comunidad, que si yo estoy trabajando por ellos, no me van a asesinar, ¿sí? Entonces debe existir una transformación en las formas de hacer política, porque no podemos seguir haciendo política con la política del tamal o de la teja,
¿sí? Debemos empezar a generar escenarios de construcción de base en donde se entiendan las necesidades de los procesos barriales, las necesidades de la gente, y eso empiece a suplirse. El conflicto real hay que mirarlo desde la lectura o desde las raíces, ¿sí? Que es la desigualdad social, la falta de trabajo, la falta de acceso a la salud, a la educación, ¿sí? Estos factores que son mucho más, pues nos pueden dar los factores socioculturales que necesitamos. Es decir, y ejemplo, en la educación, ¿sí? La educación, ¿qué educación estamos recibiendo nosotros, ¿sí? En términos de humanizar al ser humano, por decirlo así? Y es en cuanto a la educación de hoy en día es competencia, o sea, yo compito por una nota, solamente son números, nos enseñan a aplastar a otros solamente por mi bienestar individual, ¿sí? Si aprendiéramos a ser colectivos, a trabajar en comunidad, ¿sí? Pues la cultura y los saberes, esos significados que se guardan serían diferentes, porque ya no estaríamos compitiendo, ya estaríamos colaborando entre nosotros, no estaríamos desarrollando tratando de suplir esas necesidades personales, esos deseos personales como la plata. Entonces esas cuestiones tan mínimas son las que nos consiguen al conflicto armado, ¿sí? Cultural no solamente en términos de que quién gana plata, sino realmente cuál es la labor del ser humano en la vida y de ser feliz. Entonces, a medida si cantamos, si hacemos obras de teatro, si hacemos tertulias, eso también es felicidad, eso también es ser humano y eso también lo pueden de escultura. Esta transformación necesitamos tener exactamente, llegar a la raíz, llegar al sentimiento de las personas para hacer una transformación y un país que le apunte a la solución política del conflicto armado. ¿Cómo sería un escenario donde signifique realmente al campesino? Para poder hablar de un escenario en donde realmente se dignifica al campesino, también tenemos que hablar de cómo históricamente se ha estigmatizado y se ha atacado al campesino colombiano, en la medida en que se ha creído que por estar en el campo, cerca donde hay presencia de grupos guerrilleros, los campesinos también son guerrilleros, y en esa medida la sociedad misma los ha segregado y los ha discriminado en términos de también negarles sus derechos, y eso se vuelve una justificación también para el Estado. Entonces, para dignificar al campesino tenemos que empezar a hablar de una política que realmente responda al campo, porque la política de ahorita del campo no es la conforme y la ideal que se piensan los campesinos, porque una cosa es lo que plantea el Estado y otra cosa es lo que plantean los campesinos, en términos de por qué hay campesinos cultivando coca en vez de campesinos trabajando la papa, la yuca, y también empezar a ver que necesita también el campo empezar a financiar, el Estado tiene que financiar la productividad en el campo. Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los elementos para la construcción de un país en posconflicto? Los elementos para la construcción de un país en el posconflicto, pues yo no le llamaría el posconflicto sino el posacuerdo, porque los conflictos continúan y eso los tenemos que resolver la sociedad civil, el pueblo, los estudiantes, las mujeres, los obreros, los campesinos y todas las personas que estamos en esta ciudad o en esta sociedad, perdón. ¿Cómo me imagino o cuáles son los elementos? Mire, los elementos son resolver problemas fundamentales que tiene el ser humano. Uno de ellos, que la gente tenga trabajo, ¿cierto? Teniendo trabajo tiene con qué comer, que la gente se le solucione el problema de la vivienda, y una vivienda no una vivienda, digamos que de cualquier forma. No hablo de grandes o pequeñas, pero sí unas viviendas dignas donde los seres humanos puedan habitar. Otro problema muy grave que tenemos nosotros actualmente en este país, en todo el país, y que hay que resolver, no sé cómo, pero sí hay que resolver, es el de la salud. Una salud que, de pasar de ser un derecho que tenemos los seres humanos, es el derecho de estar alentado, de poder hacer las cosas, porque una persona enferma no puede producir, ¿cierto? Sin embargo, la burguesía no piensa en eso. Hay que resolver ese problema de la salud.
Usted sabe que las EPS es un negocio, son algunos mercaderes que quieren ganar mucha plata con algo que es esencial para el ser humano. Aquí no se trabaja la salud preventiva, sino muchas veces se trabaja la salud curativa, y esa salud curativa muchas veces ya es tarde y por eso la gente muere en los hospitales. ¿Qué otro problema hay que resolver? Hay que resolver problemas como el de los campesinos que tengan tierra donde trabajar, campesinos que tengan cómo trabajar la tierra, porque no se trata solo de tener un pedazo de tierra para meterle a los cabros que coman pasto, sino una tierra que usted pueda producir tanto para usted como para la sociedad. Usted sabe que el campo es quien da la comida. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ramírez y soy estudiante de secundaria. Daniel, ¿cómo te imaginas a Colombia en el 2030? La participación de toda la comunidad colombiana, desde el más niño hasta el más viejo, en el que cualquier persona pueda ser parte de ese gobierno sin que su opinión sea errónea o que simplemente no la escuchen. Entonces sería una Colombia como un poco más libre, ¿sí? En el que nos podamos expresar sin el miedo a que nos callen de cualquier forma, de que cualquiera ya no puede hablar porque lo asesinen, sino que esa Colombia sería ya como la participación de todos, como que esa fraternidad de que nos ayudamos por igual, de que no tenemos que preocuparnos porque otro tenga más dinero que el otro, sino simplemente por menos que tengamos podamos ayudar al otro, y que no nos pongamos a hablar de estratos ni nada por el estilo, sino que Colombia ya tenga su sostenibilidad para llegar a ser una gran potencia, porque imaginándome todo lo que podemos hacer desde los estudiantes hasta los mayores con una unidad, creo que podríamos formar una potencia y Colombia llegaría a ser lo que tanto soñamos muchos. Gracias. Pues la verdad yo imaginaría a Colombia un país con mucha paz, donde pues obviamente prime el arte, prime la educación, primen los derechos humanos y fundamentales que siempre hemos estado recalcando, luchando por ello. Sí, yo pensaría lo mismo, nos gustaría una Colombia pues con paz, sabiendo que la paz pues no es solo la ausencia de guerra, sino la paz entre nosotros, el respeto hacia el otro, hacia otras comunidades y otras formas de vida. Y sí, principalmente yo diría que apoyando el arte totalmente. Me gustaría que Colombia fuera un país perfecto. Colombia es un país que está ubicado geográficamente en un sitio privilegiado. Muchos dicen que Colombia tiene mucha riqueza. Creo que la mayor riqueza que tiene Colombia, eso lo sabe la burguesía y eso lo saben los grandes oligarcas del mundo, es que está en un sitio estratégico. Por eso es tan apetecido. Nosotros estamos en un sitio donde no existen las estaciones en sí. Eso hace que se pueda producir todo el año de diferentes maneras. Lo cual no pasa ni en el polo norte ni en el polo sur. Lo otro, para las comunicaciones. Ustedes saben que muchas de las empresas en Colombia tienen sus call centers, ¿cierto? Porque aquí la comunicación es bastante fácil, bastante fluida. Tiene una biodiversidad supremamente rica. Y esa biodiversidad es algo de lo que lo hace atractivo. Aquí hay por centímetro cuadrado no sé cuántas especies, cuántos microorganismos. Hay bastante, es superior, por ejemplo, a los que hay en Europa, superior a los que hay en Norteamérica. Y eso nos hace de que seamos una sociedad privilegiada en ese sentido. Pero yo me imagino una Colombia donde, por ejemplo, el ser humano estudie para algo, que sea valorado su conocimiento. Aquí vemos, por ejemplo, que los profesores les exigen pregrados, posgrados, postdoctorados, maestrías, pero en última le siguen dando las mismas limosnas, gana más
un ladrón aquí en la calle que lo que gana un maestro, y eso lo hace que su trabajo sea como poco motivante. Me imagino una Colombia donde esas cosas se reconozcan, donde el joven tenga un motivo para estudiar. Pues me gustaría que Colombia evolucionara más en pensamientos, más que la gente vea cómo cuidar más nuestra fauna, ya que tenemos bastante, cómo cuidar toda nuestra ciudad en el medio ambiente, y tratar de que la gente no trate de dañar eso, sino hacer más conciencia de todo lo que pueda venir más tecnológicamente y ambientalmente. Yo me imagino una sociedad donde las mujeres tengan tiempo para sus hijos y les puedan dar más amor, ¿cierto? No donde le toque trabajar 8 horas diarias y 4 en transporte y llegar a la casa a lavar la ropa, hacer la comida, limpiar el piso. Eso le quita tiempo para dedicárselo a sus hijos, donde los hombres tengan motivación para tener que vivir en esta sociedad, donde se motiven por algo diferente a lo que actualmente se motiva un hombre, que es de pronto tomarse unas cervezas, pasarla con los amigos y muchas veces dejar abandonada su familia, porque no hay un motivo para hacerlo, porque no le han enseñado. Me imagino una sociedad donde haya unos seres humanos que se dediquen más a ellos, que hablen de amor, pero que realmente lo apliquen, porque el amor no es conseguirse una novia, simplemente. Eso hace parte del amor, pero no es lo fundamental. Es donde se quiera a su hijo, donde se quiera a su mamá, donde se quiera a su papá, donde se quiera al vecino, donde de verdad haya una amistad dentro de los amigos. Un posconflicto complicado y sin garantías de una solución que permanezca en el tiempo. Colombia no puede permitir que la atrocidad de la que muchos fueron testigos se repita. Yo quiero que Colombia sea una sociedad donde cada uno asuma el compromiso de evitar la repetición de esta atrocidad y busque transformar la realidad que nos rodea, intentando salvar este país que está en una agonía social y ambiental. La educación como base del cambio, todos los niños aprendiendo lo mismo en cualquier parte del país sin importar cuánto dinero tengan.